Muy bien, pues, También, a ver, ya no sé. pues vamos a comenzar con los que estamos presentes en este momento. Excelente noche. Y me da gusto que te hayas dado, me da gusto que te hayas dado la oportunidad de estar aquí en este espacio. La verdad es que es un tema que me gusta mucho, que muchas veces no, tal vez no es el más atractivo, no es el que más llama la atención. Te decía incluso cuando yo veo esta parte de los que también les gusta las partes de espiritualidad o cuestiones holísticas, a veces se nos olvidan cosas tan importantes y que hacemos diariamente y que no nos damos cuenta y tiene un gran impacto en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de relaciones, en todo lo que hacemos, como es la comunicación. Muchas veces subestimamos el cómo nos comunicamos. La comunicación no solamente es lo que digo, es mi lenguaje corporal, también que también sé escuchar e interpretar mi entorno, las emociones de los demás. Y bueno, vamos a estar hablando de todo eso durante este curso, pero de verdad es algo que a veces subestimamos, que si nos diéramos cuenta qué tan importante es, de hecho, eh, hay una palabra que yo uso mucho en los cursos, que es esta parte de abrir posibilidades. ¿Qué es abrir una posibilidad? Algo es, o que es una posibilidad, algo que no existe, pero puede ser creado. Entonces yo creo que todos en nuestras vidas estamos buscando crear posibilidades, desde una parte económica, espiritual, en salud, en relaciones de pareja, familia. Yo creo que todos estamos buscando posibilidades, cosas que a lo mejor en este momento no tenemos, pero que son posibles, ¿no? Y algo que te quiero compartir, cómo se crean las posibilidades en nuestra vida y en el mundo y con las demás personas, y es a través de la comunicación. La comunicación es lo que nos permite abrir posibilidades. Saludos desde República Dominicana, un abrazote hasta allá, a nuestros hermanitos de República Dominicana, hermanitas, y saludos a todos los que se están dando este espacio. Y entonces lo que te comentaba, qué bueno que te des este espacio porque la comunicación para mí me parece fundamental para nuestra vida. Entonces, ahorita aprovechando, quiero hacerte una pregunta y aquí, desde aquí vamos a empezar a crear conciencia. Que me compartas ahí en el chat, si quieres activar tu micrófono adelante, aquí les pido que pregunten si queda alguna duda, si de repente alguien tiene una opinión distinta o lo que sea, que compartan. Me gusta que sea interactivo, quienes estén en su posibilidad que puedan activar su cámara adelante, quienes estén manejando o estén saliendo del trabajo, lo comprendo, pero simplemente para saber que no estoy hablando solito frente a la computadora. Pero bueno, regresando a esto, te quiero preguntar y que me compartas. Empecemos a hacer conciencia. ¿Qué áreas de tu vida puedes identificar en este momento que a lo mejor se ven un poco atoradas o no fluyen como tú quieres a través de la comunicación? O si tú mejoraras tu comunicación, ¿en qué áreas de tu vida se verían reflejadas? A lo mejor me puedes decir todas, ok, está bien, pero que ahorita pongas conciencia en una en especial donde tú digas, híjole, aquí la comunicación o está fallando o no está fluyendo. Por ejemplo, aquí nos empiezan a compartir con mi hija, ok, eso ya es mucho más específico, excelente, familia, trabajo. Saludos, Lucía, desde Ecuador. Yameli, Rebe, qué gusto que estén por aquí. Ya Freisy, que desde República Dominicana, espero haberlo pronunciado bien, si no, me corriges. Entonces, haz consciente qué áreas de tu vida. Y aquí es como ir conociendo un poco más con mi hija, mis hijos, directora, trabajo, pareja, sí, y generalmente va a ser pues por lo general lo que más busca el ser humano de una forma consciente o inconsciente son tres cosas, que son salud, dinero y la cuestión de nuestras relaciones. Pero puede haber muchas otras áreas donde podamos ver que la comunicación nos puede abrir más posibilidades. Yo te diría, yo no acostumbro a decir dónde estás mal en tu vida, porque creo que eso es entrar, meternos al juicio. Entonces vamos a quitarnos la idea de estoy mal en esta área de mi vida. Como tú estás, está bien, simplemente siempre podemos mejorar. Hice con mis hijos y cuando realiza algún trámite. Ok, gracias. Y ese es como el punto ahorita, que identifiquemos, que nos hagamos conscientes. Porque te digo, realmente la comunicación afecta en todas nuestras áreas. Entonces, desde ahí, desde hacernos conscientes y hacernos responsables de que ahí hay un margen de mejora, es maravilloso. También algo que quiero que entendamos es
La comunicación es de dos personas o de más, es de dos partes, es bilateral o puede ser incluso de más personas, más de dos. Entonces, cuando la comunicación no funciona, muchas veces lo más sencillo o lo que acostumbramos a hacer es culpar a la persona de enfrente o a las otras personas. Y aquí es entender que cuando algo falla, generalmente hay una corresponsabilidad. Todas las partes que están implicadas tienen una responsabilidad cuando no hay una comunicación. Será diferente lo que pueda trabajar cada parte, seguramente, pero todos tenemos una responsabilidad. Y eso es algo que también quiero que tengamos claro. Muy bien, estaba dando un espacio más. Vamos a comenzar ahora sí con el tema. Ya te empecé a preguntar, pero te decía, este es algo que normalmente no nos llama tanto la atención, este tipo de temas. Si hiciéramos, como luego hago también de tarot terapéutico, y no le encontramos a veces la importancia, pero créeme que en verdad la tiene. Nos abre muchas, muchas, muchas posibilidades y es algo fundamental que hacemos todos los días. Pues me presento para quienes sean nuevos o no me conozcan. Yo creo que la mayoría ya me conocen, ya han estado en mis cursos. Mi nombre llevo prácticamente 11 años dedicándome a toda la parte de desarrollo humano, desde desarrollo humano, coaching, programación neurolingüística, neurociencia, etcétera. Es básicamente a lo que yo me he dedicado, enfocado tanto a personas como también trabajo de equipo de emprendimiento, parte empresarial, no en la parte técnica, pero sí en la de liderazgo, con formación de equipos, etcétera. Entonces, es básicamente lo que ya he hecho. También tengo mi parte mágica, mística musical. Como saben, también de repente me gusta la parte de trabajar con tarot terapéutico, lectura de mano, cosas por el estilo, pero siempre mi enfoque ha sido el desarrollo humano. Cómo encontrar herramientas para desarrollar nuestro potencial, para hacer, no dejar de ser nosotros. Obviamente, todas las herramientas que te comparto son herramientas que busco llevar a mi vida y que pues obviamente la llevo a la de otros. He visto que funciona, un estudio detrás de todo lo que hago, por supuesto, pero pues de nada sirve estudiar si no es algo que no llevamos a la práctica, que no he podido ver sus resultados más allá. Como siempre te digo, para este tipo de cosas no existe una fórmula mágica, no se puede aprender por manual como para armar un mueble que te llega o algo por el estilo, pero sí podemos encontrar herramientas para ir puliendo y con es prueba y error, cómo funciona el mejorar este tipo de temas como es la comunicación. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Este curso va a quedar grabado o se está siendo grabado y los cursos que doy así por Zoom los subo en YouTube. Los vas a encontrar en YouTube y en Facebook encuentras todos los lives y en Instagram, pues bueno, de repente información que voy subiendo. Para que no olvides seguirme en mis redes sociales. Entonces, bueno, nada, te quería platicar un poco el por qué hablo de estos temas y por qué he visto cómo el trabajar con la comunicación realmente mejora nuestra calidad de vida. Ahora sí, ¿qué es la comunicación consciente en sí? Una forma a grandes rasgos. La comunicación consciente es retomar la conexión verbal y no verbal con los demás o con nosotros mismos. Esto, y ahorita te explico más a fondo, esto significa reaprender a ser conscientes de qué estamos hablando, cuándo estamos hablando y qué estamos escuchando y cuándo estamos escuchando. La comunicación no solo es el hablar. Acuérdate que cuando nosotros nos comunicamos en un proceso, siempre debe de haber un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, parte de la comunicación es también saber escuchar. Parte de comunicar no solamente es lo que digo, es cómo lo digo, cómo es mi lenguaje no verbal, que de hecho se tiene a veces más impacto que el mismo lenguaje verbal. Y es también cómo aprendo a interpretar lo que me está diciendo la otra persona, no solamente sus palabras, sino también aprender su lenguaje no verbal. Entonces, en la comunicación no solamente inicia por conocerme, hacerme responsable, pero también implica el aprender a escuchar. Y esto de verdad me parece que es muy importante, porque muchas veces se nos olvida esto, que el escuche es parte importante de la comunicación. También cuando digo con nosotros mismos, ese es otro tema que quiero hablar. Luego yo les digo que nosotros nos comunicamos a tres niveles. Al en nivel interpersonal,
Interpersonal quiere decir con las demás personas. Intrapersonal es con nosotros mismos. Aprender a identificar la comunicación que tenemos con nosotros mismos. ¿Has escuchado esa vocecita cuando estás hablando contigo mismo en tu cabeza, reflexionando, filosofando, resolviendo problemas, tomando decisiones en tu cabeza? Esa también es una comunicación importante. Y al tercer nivel es, según tus creencias, es con aquel ser superior en el que tú creas, Dios, eh, Dios, Jehová, el arquitecto, la naturaleza, quien tú consideres, ese ser superior. Son como los tres niveles que nos comunicamos. Ahorita, la de parte del ser superior no es algo que no es que no sea importante, pero ahorita nos vamos a enfocar eso, nos vamos a enfocar en nuestras relaciones interpersonales, o sea, hacia afuera con los demás, e intrapersonal, con nosotros mismos. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, luego, habiendo dicho esto, la comunicación, justamente, es una de las causas que más problemas nos genera en nuestras relaciones e interacciones con los demás. Y de verdad, no sabes cuántas veces he visto conflictos o para resolver conflictos, a veces las dos partes o todas las partes están buscando lo mismo y el problema no es tanto en qué están buscando, si están en simplemente están en un diferente canal de comunicación. No sabes qué común es esto. O cuántas veces este problema no ocurre con los seres que más amamos. Entonces podemos darnos cuenta que no es falta de amor cuando hay problemas con otras relaciones. A veces no es por falta de amor, no es por falta de interés, no es porque no haya intención. Muchas veces lo que ocurre es que no hay una buena comunicación. Seguramente ahorita varios que me estuvieron compartiendo de dónde creen que se abrirían posibilidades, estarán de acuerdo. A veces nos podemos pelear con nuestros hermanos, con nuestros padres, con tus hijos, con hijas, con quien, personas que realmente amamos y nos importan, y que te das cuenta que no tiene que ver aquí para nada el amor, te repito, el interés, una intención y nada por el estilo. Simplemente es porque estamos comunicándonos en diferentes canales. Si todos pusiéramos un poco de nuestra parte, si la comunicación fuera algo que hubiera más cursos, más clases, que incluso nos enseñaran en la escuela, híjole, de cuántos problemas no nos habríamos ahorrado, cuántos conflictos, cuántos pleitos, cuántas a lo mejor hasta guerras se han creado en este mundo por una mala comunicación, por no saber transmitir y no saber escuchar. Entonces es justamente esto. Y aquí hay una frase que yo les repito constantemente, que no me gusta y que se utiliza mucho, al menos aquí en México, no sé en otros países, pero que yo he escuchado muchas veces, que es, soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendes. Y que seguramente ya te lo he dicho en otros cursos, pero que me parece una de las peores frases que podemos tener, o de las peores cosas que podemos pensar si hablamos de comunicación. Porque tener comunicación consciente es hacerme responsable de lo que digo y de lo que entiende la otra persona. Porque si no, es como, ah, bueno, yo ya lo dije, entiende e interpreta lo que quieras. Ahí no hay responsabilidad, porque estás de acuerdo que un mismo mensaje se puede transmitir de mil formas diferentes y que llegue correctamente. Entonces, aquí es algo que vamos a estar trabajando el día de hoy, es, sí, qué digo, cómo lo digo y a quién se lo estoy diciendo, el contexto es fundamental. Si yo quiero dar pues le voy a poner un ejemplo, quiero dar una clase de educación sexual, ¿estás de acuerdo que una clase de educación sexual no sería lo mismo para niños de primaria que de secundaria, que para universitarios o padres de familia? ¿Estás de acuerdo que aunque voy a tratar el mismo tema, la forma en la que me debo de comunicar seguramente va a ser distinta para adaptarme al contexto? No es lo mismo cómo le explicas un tema a un niño que a un adulto. No, o ahí te va, hablando de alguna cuestión técnica, no sé si aquí tenga algún médico, médica, abogados, que hay términos que tú manejas en tu contexto y que entre abogados no te pueden comunicar de la misma forma que si te comunicas con alguien que no conoce nada de leyes. Estarás de acuerdo que esa parte tenemos que aprender a adaptar nuestra comunicación. Entonces hay que hacernos responsables de lo que decimos y ver miles de formas de cómo lo recibe la otra persona o de que lo reciba de la forma correcta. Eso es realmente hacernos responsables. Incluso a veces hasta ser reiterativo puede ser mucho mejor para asegurarme o ver desde varios ángulos que llegue el mensaje
y eso créeme que va a ayudar mucho en las relaciones. Ahora, también algo que hay que tener claro, esto siempre y cuando la otra parte esté abierta a recibir el mensaje. Si del otro lado no hay ninguna disposición de recibir mensaje, pues créeme que puedes comunicarte de un millón de formas. Y si la otra persona no tiene apertura, pues bueno, no hay nada que podamos hacer. Pero mientras sí haya disposición y sí haya apertura, a veces el problema es simplemente que estamos en diferentes canales. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ahorita yo ya te hice una pregunta para empezarnos a ser conscientes de qué área de tu vida o qué áreas específicamente ahorita crees que si mejoras tu comunicación se abrirían más posibilidades o podrías llevar a otro nivel. Y ya me compartieron ahí. Ahora, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué crees que tú podrías mejorar en tu comunicación? ¿Dónde has notado que te falla? Y puede ser desde muchas partes, a veces porque hago bolas a la gente, porque soy demasiado concreto, porque soy muy directo, porque me cuesta escuchar, el cómo lo digo, exacto. Entonces, esto te pido que me compartas. En ocasiones a mí lo que me falla ya en mis relaciones, una cosa es a veces cómo me comunico en un curso trabajando y en mis relaciones interpersonales, en las afectivas. A mí, por ejemplo, te comparto, me falla mucho el que a veces soy demasiado concreto. Me falta a veces ser un poco más expresivo. Sí. Voy a leer aquí lo que nos dicen. También si alguien quiere compartir algo, activar su micrófono, con toda confianza lo pueden hacer. A mí me gusta que estas sesiones sean interactivas, no nada más estar yo ahí hablando. Voy a leer. Dicen, no sé escuchar, el cómo lo digo, en las palabras, incluso la forma, el querer tener la razón. Ay, digo, eso que está muy fuerte y es muy bueno porque créeme que yo creo que es algo que todos en algún momento buscamos tener la razón, pero pocas veces aceptamos. La forma en cómo digo las cosas, me enredo con lo que quiero transmitir, sí puede ser. Soy a veces muy directo y me provoca problemas y no sé escuchar. Y de pocas palabras nos dicen también. Bueno, ahorita que estamos hablando de esto, de qué es lo que nos falla, o esta parte de pocas palabras, yo normalmente les digo, o algo que existe, hay como dos tipos de comunicación y puede haber un punto medio entre estas dos. Es las personas que son o que somos concretas en nuestra comunicación y a veces podemos ser muy abstractos. Y ahorita te explico estos dos términos que me parecen importantes. Si a veces me desespero de escuchar, también puede ser eso. La escucha, como hablábamos, es un punto importante. Le doy muchas vueltas a las cosas, no soy directa. Me dicen que cantinfleo. Sí, yo creo que a muchos nos pasa, no te preocupes. Y más en ciertos temas, yo creo que a veces nos llega a ocurrir a algunos. Si no piensan yo siento, como yo siento que no me interesa seguir comunicando. Ok, sí, nos puede. Y todo esto que dices, te agradezco que te abras, porque yo creo que todos tenemos, y en muchas cosas todos vamos a coincidir. Este de tener la razón, yo creo que la mayoría. Y ahorita te abro un poquito más ese tema. Normalmente yo les digo que hay dos tipos de comunicación. Una es ser abstracto y otro es ser concreto. El que existan estas dos, ninguna es mejor que otra, ninguna es buena o es mala. Desde ambas perspectivas podemos comunicarnos adecuadamente. Una persona concreta es alguien que dice pocas palabras, que va como al grano. Pero ser demasiado concreto o ser a veces ser concreto no es igual a buena comunicación, porque a veces sí requerimos abrir más contexto. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que voy llegando de algún lado, de un viaje, que viajé a algún lugar y llego aquí con mi pareja, con mi novia, y ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo, bien, fue demasiado, pocas palabras. Y de repente ella me dice, oye, pero vi que en el camino que hubo un accidente y qué pasó. Ah, sí, sí, nos bajaron del camión. Luego en la terminal pasó esto y los de Primera Plus. Y a lo mejor me pongo a hablar o bueno, a lo mejor pasaron muchas cosas, pero yo nada más lo reduje con un bien. No explico, no hablo, no doy más tema. Y eso es ser demasiado concreto. ¿Cómo estás? Bien, mal. Sí, no. Yo creo, si lo has visto de repente, que decimos muy pocas palabras, no sabemos cómo expresar todo y eso es ser concreto. Cuando digo abstracto, es de que a lo mejor eso, por ejemplo, yo soy más concreto, mi pareja es más abstracta, llego con ella y le pregunto, ¿cómo te fue?
bien, porque fíjate que me pasó tal, 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 y me encontré a fulanita. Ah, pero es que déjate platico, a esta persona yo la conocía desde hace 5 años, nos conocimos porque teníamos dos amigos en común. Ay, pero déjate platico la historia de vida de esta persona que nos presentó, porque tal, tal, tal. Y fíjate que a mí me afectó mucho porque también cuando yo era niña tuve una amiga similar y te das cuenta, y eso es cuando somos demasiado abstractos, de una pequeña pregunta ya nos fuimos y comunicábamos y hablamos y hablamos y hablamos y hasta perdimos el foco de lo que queremos decir. Entonces son como los dos polos que podemos encontrar, o ser concreto o ser abstracto. Podemos ser concretos y tener buena o mala comunicación, saber comunicar o no saber comunicar. Y también dentro de la comunicación abstracta hay quienes hablan mucho, pero son claras con su mensaje, y hay quienes hablan mucho, pero dicen poco también. Entonces, aquí no se trata de juzgar ni una ni otra, simplemente el primer paso sería cómo identificar cómo me comunico, cuál de estas dos comunicaciones tengo yo, soy concreto o soy abstracto. Y dentro de cada uno de estos no se trata que dejes de comunicar como eres. Solamente aprender a trabajar un poco más en cada uno de estos dos. Si eres una persona abstracta, lo peor que podría hacer es pedirte que seas totalmente concreta como yo, porque no es tu personalidad. Solamente puedes reducir y ser un poco más claro en lo que dices, ¿no? A lo mejor en lugar de hablar 5 minutos, hablas tres y está bien. Y en la parte de concreto, a lo mejor no te voy a pedir que si dices 3 palabras las aumentes a 10 minutos hablando, pero sí puedes abrir un poco más el contexto, puedes hablar un poco más, expresar un poco más. Sí me explico en estas dos partes, en estos dos tipos de comunicación, abstracto y concreto. Y entonces aquí lo que ocurre es no solamente identificar cuál soy yo, sino muchas veces, no siempre, pero muchas veces, si yo soy concreto, me desespera las personas abstractas. Y por el contrario, las personas abstractas quieren hablar más a lo mejor o quieren comprender un poco más y a veces nos puede desesperar la gente que es demasiado concreta. Entonces, aquí es entender que existen estos dos, ninguna es buena o mala, simplemente cuál tengo yo, funcione de una manera, no quiere decir que los demás tengan que comunicarse igual que yo. Ese es como algo que me parece importante. Voy a ver aquí, dice, a veces mis palabras dicen algo, pero mi cara dice algo diferente. Ah, y ahorita voy a hablar del lenguaje, es justamente el no verbal. ¿Qué impacto tiene? Nos dice Sandy, es porque te apasiona hablar. Dice, yo voy de una a otra, a veces concreta y a veces abstracta. Ok, también puede ser algo. No, aquí yo te presento los dos polos, pero podemos tener a veces usar en qué situación es una y en qué situación es otra. También eso puede funcionar bastante. Entonces, aquí creo que es importante eso, ¿no? También tenemos que adaptarnos. A lo mejor tengo un tiempo reducido, pues no puedo ser tan abstracto. A lo mejor en un poquito tiempo requiero checar cómo con pocas palabras ser lo más efectivo. A lo mejor si estoy en un espacio de convivencia y eso no tengo por qué ser tan concreto. También aquí eso es muy cierto. Nos podemos adaptar a cada uno, a cada situación. Y eso es parte también de aprender a comunicar. Ahora, ya hablábamos de entender un poco cómo nos comunicamos, si somos en cuanto a palabras abstractos o concretos. El otro factor, y que no es menos importante, y que no es que esté en segundo lugar, simplemente los llevo en este orden, es lo que ahorita aquí nos decían, ¿no? Nos decía Lilia, a veces mis palabras dicen algo, pero mi cara dice algo diferente. Y eso es justamente otra parte importante en la comunicación. La comunicación es verbal y no verbal. La comunicación verbal o nuestras palabras solo dicen un 7 máximo 10% es de la comunicación. Entonces, ¿es importante? Claro, pero a veces comunica más nuestra comunicación no verbal. Y es justo lo que decías, hay que ver no solamente qué palabras digo, cómo las digo, mi tonalidad, la energía en la que tengo. ¿Estás de acuerdo que te das cuenta en la tonalidad cuando alguien está enojado, cuando habla más grave, más agudo de lo que es su estándar en su tono de voz? Podemos ver el lenguaje corporal, podemos ver la gesticulación, nuestra expresión facial. Entonces, esos son elementos muy importantes y que a veces no notamos. Es el ejemplo más tonto que siempre les pongo, pero me parece muy fácil y sencillo de entender. Imagínate que me paro aquí
ve mi cámara, los que estén viendo mi cámara, si no, hasta quito por un momento la presentación. Y te digo, estoy feliz. Estoy muy, 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 muy feliz. Hoy no sabes cuánta energía tengo el día de hoy. Quiero comerme el mundo a mordidas. Hoy me siento con toda la energía del mundo. Hoy estoy con total vitalidad. Realmente, ¿qué mensaje te mandé? Te dije que estaba feliz. Mis palabras decían eso. Mi lenguaje no verbal que te expresó. Entonces, esa es otra cuestión. Parte de ser conscientes en nuestra comunicación, va a entrar mucho con nuestra gesticulación y eso va a tener que ver también con nuestras emociones. ¿Cuántas veces no, por no estar en contacto con nuestras emociones, que alguien te pregunta, ¿qué tienes? Y tú, nada, nada. Y es como, pues díselo a tu cara, porque a lo mejor hay fastidio, hay enojo, hay frustración. Y seguramente tú dices nada porque no tiene nada que ver a lo mejor con la otra persona con quien estás hablando, pero esa persona no lo sabe, no te estás comunicando, ella no es adivina, no te lee la mente. Entonces, el estar conscientes de esto, imagínate, si yo estoy consciente de mi lenguaje porque en este momento estoy frustrado, estoy estresado, acabo de vivir algo atrás, y yo le comparto, a lo mejor rompo ese malentendido que la otra persona puede creer que estoy molesta con ella o que es por ella que me manifiesto así, y a lo mejor tiene algo totalmente es algo totalmente distinto. Entonces te das cuenta cómo expresamos mucho desde esta manera. Y si aprendiéramos a decir el qué, cómo nos sentimos, se romperíamos con estos malos entendidos. A lo mejor yo estoy pensando en lo que ocurrió ayer que me peleé con alguien en el trabajo, y a lo mejor estoy aquí con mi pareja y creo que me acabo de enojar por algo que hizo. Entonces te das cuenta qué importante es eso, hacernos conscientes. Cuando yo sé comunicarme, cómo me siento, cómo estoy, también nos quitamos de esos malos entendidos. De María Claudia. Tengo que despedirme, estoy en mi trabajo. Muchas gracias. No te preocupes, María Claudia. Si estás en el grupo, ahí les compartiré la grabación. O aquí nos dice Sandy. Dicen que soy muy, muy transparente. Y no tienen nada de malo. Deberíamos de ser, al contrario, creo que es mejor. Y mira, incluso hasta los que ocultan un poco mejor, si aprendiéramos a escuchar no solo es escuchar las palabras, a ver el lenguaje no verbal, nos damos cuenta cuando alguien tiene una emoción o no hay congruencia entre lo que dice y cómo se muestra. Si aprendiéramos a escuchar, créeme que tenemos esa capacidad de detectar eso. Cuando las personas, aunque nos digan alegres o cuando están mintiendo, cuando están enojadas, por más que quieras ocultar, realmente si aprendemos a escuchar, también te vas a dar cuenta de eso. Voy a leer aquí lo que nos comparte. Dice Abby, dice, a veces no me doy cuenta de mis gestos cuando algo no me gusta. O incluso, si sí, es lo que me gusta, se me nota aunque no lo diga. ¿Alguien dijo algo o que se activó sin querer? Puede ser que tú, por más que tú quieras ocultarlo, tu lenguaje no verbal, tu cuerpo, tu emoción lo expresa. Y eso sería lo ideal, que podamos expresar y que vaya en conexión con las palabras. A veces hay cosas que no queremos decir o muchas veces ocultamos el cómo nos sentimos o el que expresamos por miedo a lo que pueda sentir la otra persona o lo que podamos manifestar o que se lo tomen a mal o cosas por el estilo. Y creo que parte de comunicarnos conscientemente es que podamos ser más auténticos, que no tengamos que estar cuidando el que si estoy enojado, ¿por qué no puedo mostrar que estoy enojado? ¿Qué tiene de malo? ¿Estamos de acuerdo? Todos nos enojamos. Si estoy triste, ¿por qué no mostrar que estoy triste? Si estoy alegre, ¿por qué no mostrarlo? Eso también es un punto importante, el aprender a manifestar. Y si a la otra persona le incomoda el cómo me siento, aunque no sea personalmente con ella, pues tampoco es totalmente mi responsabilidad si yo aprendo a comunicarme. Entonces, es parte de lo que quiero decir, es el lenguaje no verbal. A veces no hay esta congruencia de mis palabras con lo que muestra mi lenguaje no verbal y lo ideal es que estén en conexión. Somos seres emocionales y es válido que a veces pueda decir que algo me molesta, si algo no me molesta, si algo no lo quiero, si algo sí. Y esto hasta parte de tener una comunicación mucho más auténtica. Yo les pongo luego el ejemplo, cuando hablan de hijos, yo les cuento mucho esta historia, ¿no? De imagínate que llega mamá o papá del trabajo y
4 años. Y mamá, por un ejemplo, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que normalmente contestamos a esta pregunta? Bien. Pero la pequeñita, los niños, como son mucho más auténticos, son muy buenos identificando el lenguaje no verbal. Y a lo mejor te ven y ven que no estás bien. O sea que el concepto de bien no tiene nada que ver con cómo llegas. Te ven o cansado, enojado, frustrada, etcétera. Segundo día, llegas, ¿cómo te estás, mamá o papá? Bien. Y obviamente tu cara dice algo más. Bien, 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 bien. Y te das cuenta cómo desde ahí se está creando una mala comunicación. Porque los niños, todos nos damos cuenta cuando no hay esta conexión y luego vienen conmigo y me dicen, oye, es que mi hijo, mi hija no se comunica, no sé qué le pasa, no sé por qué no me tiene confianza si le he dicho que se puede comunicar conmigo sin problema. Te das cuenta desde dónde pudo haber estado el ejemplo, se le enseñó a no comunicarse o desde qué cosas tan sencillas como cerramos esa comunicación con las personas, porque no hay esta conexión entre lo que digo y el cómo me muestro. Y a lo mejor no quiere decir que llegues y le platiques de tus problemas al pequeñito, a la pequeñita y los hagas suyos, pero al menos ¿cómo cambiaría si fuéramos un poco más congruentes y llegué, ¿cómo estás? Cansado, triste, fue un día pesado, no tengo que dar todo un contexto ni una explicación, pero al menos el que nos comuniquemos de una forma a nivel emocional, créeme que abre muchas posibilidades y nos quitaría muchos malos entendidos. Pero bueno, ahorita lo vemos en los pasos. Entonces, hasta aquí vamos bien, el por qué la comunicación es escuchar, también es el transmitir, no solamente en mis palabras, mi lenguaje no verbal. Si dudas, preguntas, cualquier cosa por ahí me lo hacen saber. Muy bien. Aquí te quiero compartir estas preguntas que me parecen importantes, que es un poco de generar conciencia. A mí me gusta mucho ser preguntón, hacer preguntas. La primera es, ¿cuántas conversaciones mantenemos mientras hacemos el esfuerzo de ordenar los pensamientos para preparar nuestra réplica? Dime si alguna vez has detectado esto, que estás hablando y escuchaste los primeros 20 segundos y el siguiente minuto que la otra persona sigue hablando, tú ya estás pensando el cómo invalidar. Ahorita no me acuerdo quién nos compartió de tener la razón y yo creo que a todos nos ha pasado en nuestra comunicación. Es muy común, aunque no lo aceptamos, que ni siquiera nos damos el tiempo de terminar de escuchar el mensaje completo y ya tenemos una réplica. Se me pasa mucho, sí, a todos yo creo que nos ha pasado. Me ha pasado y lo han hecho conmigo que me replican algo y es, pero hoy estamos diciendo lo mismo. Ay, perdón, es que no entendí lo segundo. Y entonces te das cuenta, a veces estamos en el mismo canal, pero no nos dimos el tiempo de escuchar todo el mensaje. Entonces, este es como algo que a todos nos puede ocurrir, pero es hacernos conscientes, ¿no? Y es parte de esta comunicación no consciente, que es solo escuchamos lo primero y nuestra cabeza nos lleva a tener la razón en lugar de escuchar el mensaje completo sin juicios y estamos pensando qué replicar. El siguiente, somos conscientes de nuestra comunicación no verbal, que es lo que ahorita hablábamos. Cómo muestro mis manos, cómo mi cara, qué dice, todo esto. La mejor forma de hacerme consciente de mi comunicación no verbal es conectar con mis emociones. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es para que entendamos esto. Porque mis emociones se expresan mucho a través de mi lenguaje no verbal. Entonces, hacernos conscientes de esto. A veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos. La otra, estamos más interesados en escuchar activamente la historia del otro, entendiendo sus sensaciones y emociones, o por el contrario, en un momento concreto, algo nos transporta a una experiencia propia y desconectamos, deseando poder explicarla de inmediato. Y esto seguramente te ha ocurrido, o lo has hecho, o te lo han hecho, de que estás expresando algo y la otra persona es, ay, sí, porque cuando yo lo viví, y es lo que dice, ¿no? Nunca falta el de yo, uno más que tú, o, ay, sí, porque yo también, y tú nada más querías expresar, querías que te escucharan, y la otra persona ya convirtió el tema en suyo, porque se conectó con algo, con una experiencia suya, ¿no? Y que a lo mejor ni tenía tanto que ver. ¿Has detectado esto? Que en lugar de realmente querer escuchar, comprender, estar en el aquí y en el ahora, en lugar de que nos lleve a nuestras experiencias o en lo que pudo haber ocurrido, esa es la escucha activa, realmente poder escuchar activamente la historia del otro, entender sus sensaciones, sus emociones, ver qué hay de trasfondo, poder dar atención, en lugar de que inmediatamente ya me conecté con lo que a mí me ocurrió. Y ahí vamos hasta a lo mejor ni me pidieron un consejo, solo estaban platicando y estamos aconsejando, y ahora estamos compartiendo nuestras experiencias y no nos dimos el permiso de realmente escuchar.
Entonces, y en cuanto termina, en lugar de como hacer alguna pregunta o seguir en la plática, ya hasta pasamos a que nosotros seamos el foco. Esta es otra parte, algo que podemos trabajar, que hay que cuidar. Y bueno, no es por último, pero son como las principales preguntas que preparé, estas cuatro. Es, ponemos atención en qué efecto tienen estas actitudes en la calidad de la conexión con los demás. Y es nuevamente, por ejemplo, ¿qué calidad tiene con los demás cuando no, cuando hacemos o cuando de estos tres puntos anteriores que hablamos? ¿Cuántas veces no estamos ya desde una emoción? Por ejemplo, no sé si les ocurre con sus hijos, hijas o cuando tienes gente a tu cargo, que tú estás molesto por alguna situación y en lugar de escuchar, hacemos una de estas, ya tenemos una réplica, no ponemos atención de cómo nos mostramos, ya lo queremos poner con un ejemplo de nosotros. Y este tipo de actitudes, pues en lugar de generar una conexión y ponernos en el mismo, en la misma sintonía, genera un choque con la otra persona. Por el no saber escuchar, la escucha activa, por el no poner atención a nuestras emociones, por no ordenarnos, por estar ordenando nuestros pensamientos para replicar, para tener la razón. Y aquí te quiero hacer una pregunta más. Siendo honestos, ¿a quiénes de los que estamos aquí conectados el día de hoy nos gusta tener la razón? Pónganme yo. ¿A quién le gusta tener la razón? Si fueran totalmente auténtica, auténtico, si fuéramos honestos, ¿a quién le gusta tener la razón? Yo también alzo la mano. Yo. Ok, ahí los voy leyendo. Yo, por supuesto. Y me da gusto, y el que vas a decir, pues todos vamos a poner todos, pero el simple hecho de que digas yo, y es una forma de que te hagas responsable y de que te hagas consciente de algo que podemos trabajar. Me parece que es maravilloso el de repente puedes decir, sí, yo sé que a lo mejor requiero trabajarlo, pero honestamente yo estoy en este papel. A mí me gusta tener la razón. No, por eso ahorita que alguien, no me acuerdo quién fue que, no me, que puso ahí, ¿no? De tener la razón para mí fue como de wow, es algo que a veces las personas tardan muchísimo de plano, están cerradas a identificar que les gusta tener la razón. No es fácil aceptar. Y les digo que en esta vida o tenemos la razón o somos felices, o tenemos la razón o creamos relaciones poderosas, porque no van de la mano el tener la razón y crear relaciones poderosas, no van de la mano. El ser feliz o disfrutar la vida con el tener la razón también son polos opuestos. Entonces, todos tenemos a veces un reflejo que tenemos, el querer tener la razón, el querer imponer nuestra forma de pensar, nuestras creencias. Y entonces el tener la razón se vuelve un pleito con las demás personas, se vuelve a ver quién gana. Es como, imagínate que estamos haciendo fuercitas y ver quién tiene la razón y a ver a quién le gana. ¿Qué ocurre cuando estamos buscando tener la razón en nuestras interacciones? Termina cansando, termina siendo agotador. Pero date cuenta, hablando de comunicación, cuántas veces no ocurre esto y por eso es que hay tanto pleito. Hay temas que polarizan a la población y que hasta se rompen amistades, se pelean en la familia por cuestiones políticas, por cuestiones de la vida, los demás lo deben de ver. Y lo que no funcione como yo quiero, como yo creo que debe de ser, está mal. Y entonces parte de esto que te estoy diciendo, ¿qué pasaría si aprendiéramos a escuchar, a ponernos en el pie de los demás? Y no por esto, el que yo aprenda a escuchar quiere decir que piense igual que la otra persona. Pero entiendo lo que me corresponde, yo que creo, yo que pienso, no está mal como tú piensas, no están mal tus creencias, las acepto, mi forma de ver, mi perspectiva ante tal situación, y aunque yo la tenga muy clara, también me permito poder escuchar algo distinto, un punto de vista, una perspectiva distinta, y aunque no la comparta, la puedo respetar y a través de eso se puede crear un acuerdo en mis relaciones en lugar de pelearme, en lugar de siempre decirle a la otra persona, tú estás mal, es que no entiendes, en lugar de querer invalidar, en lugar de decir, no pensamos igual tal vez, pero te quiero escuchar y respeto lo que piensas. Y te aseguro que muchas veces te darás cuenta que realmente
si era similar lo que pensabas. Salvadamente no te diste el tiempo completo de escuchar todo el mensaje. Solo hubo algo que te detonó, que te hizo, no, está mal esta persona, alguna palabra, y dejaste de escuchar lo demás. Entonces, esto de tener la razón es, ok, está bien como tú pienses, lo que opinas, cómo te comunicas, lo que ocurre en tu cabeza está correcto, pero permite que las otras personas opinen diferente y no por eso generes un pleito o un conflicto. A través de eso llegamos a acuerdos y nos comunicamos mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener la razón. No es algo sencillo, pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando queremos tener la razón? Ahí te va. No es sencillo, pero es a veces tener la razón es cuando repito patrones, es porque estoy teniendo la razón de qué. ¿A qué me refiero? Si me peleo con todo mundo en el trabajo, en la casa, ¿de qué quiero tener la razón que estoy imponiendo? Si hay cosas que se repiten en diferentes contextos, que no me funcionan, que no me hacen sentir en armonía, que no me traen paz, ¿será todos los demás el mundo contra mí? ¿O en qué estaré queriendo tener la razón? Es una forma de empezar a identificar. Eh, Cuando yo pienso que las demás personas están mal, es porque estoy teniendo la razón. Porque el hablar de bien y mal es justamente imponer una creencia y entra en un juicio y los juicios no crean buena comunicación y buenas relaciones. Ok, hasta aquí más o menos me van cachando. Sí queda claro, dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario que quieran hacer, alguna, cualquier cosa, adelante. ¿Todo bien? Para si no, para continuar. Háganmelo saber ahí en el chat para saber si todavía me están escuchando. ¿Todo bien? Si no, para continuar. Todo bien. Ok, excelente. Gracias, Avi, Lili. Muy bien, continuemos. Como te decía, el comunicarnos, el desarrollo, el comunicarnos conscientemente no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla, que se trabaja, que se practica día a día. Excelente. Gracias, Mónica, Lucía, Nerva, Isabel. Porque así el saber que todo va bien es como de repente si no escucho nada, a lo mejor es ya los hice bolas, ya los aburrí, no me expresé bien. También por eso yo pregunto mucho, porque a lo mejor de repente algún punto o algo, si no me expresé, no me molesto. El que a mí y en los cursos soy muy preguntón de todo claro, porque si en algún momento alguien dice no entendí, en lugar de decir, ay, es que ¿por qué no entendiste? No pones atención, es que a lo mejor no me comuniqué bien o requiero encontrar otra forma diferente de comunicar. Entonces, para mí siempre es importante, es una pregunta que yo hago muy frecuentemente en sesiones individuales con mi familia y todo esto de todo claro, todo bien, sí me expliqué. Y ese sí me expliqué, en lugar de decir sí me entendiste, es el sí me expliqué, pues bueno, a lo mejor si de esta forma no me expliqué, el mismo mensaje lo puedo transmitir de otra forma. Bueno, estos son como 7 pasos, no son los únicos, no es una fórmula, no es un paso uno, o no son 7 pasos, son 7 puntos que pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación. Te repito, no es un ABC, no es algo que tengas que seguir como manual, pero que sí podemos empezar a trabajar para mejorar nuestra comunicación. Son 7 puntos que nos pueden ayudar de una forma importante y que todo va a ser con práctica. Te repito, el comunicarnos de forma adecuada no es algo que con lo que se nace. Sí hay gente que desde pequeños son muy buenos comunicándose, no lo niego, pero es algo que todos podemos desarrollar, es una habilidad que puede ser desarrollada y que todos tenemos capacidad de desarrollar a nuestra manera. Ok, vamos a iniciar. El primer punto. Ya como ya vimos el problema que ocurre a veces, que hay que trabajar. El primer punto es interés por la otra persona. Eso es fundamental. No solamente tiene que ser con quien tengamos una relación afectiva, puede ser con mi jefe, con mis subordinados, en la atención, haciendo hasta un trámite burocrático. El tener interés por la otra persona nos abre un mundo de posibilidades, porque eso nos abre la capacidad de escuchar. Cuando tenemos interés por la otra persona, es porque tenemos una intención de escuchar, de comprender lo que me está diciendo,
eh, ¿cómo decirlo? Es, es poder escuchar a la otra persona de una forma neutral, sin juicios. Es realmente ver qué me quiere, qué me está queriendo transmitir. Este ejemplo se los pongo muy seguido, pero lo voy a repetir para que quede claro. El tener interés por la otra persona es que se me acerca mi pareja, se me hace chiquita, se me pega, se me recarga y me dice, tengo frío y se me pega. ¿Qué me está diciendo? Si se me pega y se me... o de repente se acerca y se me pega o algo, cosas así, ¿qué cosas me está pidiendo con su lenguaje no verbal? Que sí está comunicando. La cosa es si yo voy a saber escuchar, si yo tengo interés. Abrazo, claro, me está diciendo que la abrace, pero si yo no tengo interés, ¿qué le voy a contestar? Apapacho, exacto, pero a lo mejor como no hay un interés, le voy a decir tápate exactamente, ¿por qué no te trajiste chamarra? Y quiere cariño, así es. Le voy a poner exactamente, ponte un suéter, ¿no? Y en lugar de, y dime cuántas veces no ocurre esto. Parte de mejorar nuestra comunicación es el que tú trabajes en tu comunicación o no significa que las otras personas, todas las personas allá afuera se están comunicando mejor. La verdad es que no todo el mundo allá afuera está buscando trabajar su comunicación o no todos saben transmitir el mensaje, pero entonces tal vez tú no supiste pedirme un abrazo porque a lo mejor eso sería más valioso, pero no me voy a enojar de por qué no te comunicas. Es bueno, yo me hago responsable y aprendo a escucharte. Y sé que también te puedo, que escucharte no solamente es ver qué dices. Entonces, justamente, ¿no? A lo mejor le doy un abrazo en lugar de pelearme, que le digo, ponte una chamarra y me empieza a reclamar que si no me dieron cariño de chiquito, que por qué soy tan frío. Y sí, porque no tenía un interés. Si soy honesto y no pude detectar eso, es porque claramente en ese momento, no quiere decir que no me importa la persona, pero en ese preciso momento no estaba interesado por la otra persona. Entonces, por eso te digo, a veces la mala comunicación no es porque no haya amor cuando son nuestras relaciones más cercanas. Es porque tal vez en el aquí y en el ahora, que es donde podemos aprender a comunicarnos, es donde generamos conciencia, no estoy interesado por la otra persona. Tal vez estoy más interesado en tener la razón, en demostrar un punto, en lugar de interesarme por la otra persona. Y esto no importa, tanto sea una relación afectiva como hasta un trámite, como atender a un cliente, como un subordinado, es poderme interesar por la otra persona. Eso abre, eso es el primer paso para que yo pueda escuchar y comprender. Luego el siguiente, comodidad en la incertidumbre. ¿A qué me refiero? No siempre nos expresamos con claridad. Hace rato que hablaba de lo concreto y de lo abstracto. Va a haber personas, si eres una persona muy concreta y que quieres que lleguen al punto, a veces las personas pueden dar muchas vueltas, pueden hacer muchas frases, eh, a lo mejor puede que te hayan dicho 5 minutos de paja y hasta el sexto minuto llegaron al punto que querían, de lo que querían presentar y nos desesperamos. Y es como de ya queremos, ya. Entonces es comprender que a veces a las personas nos puede costar trabajo transmitir un mensaje y ser pacientes es tener paciencia, es tener cierta tolerancia a ese sentido. Y si al final no comprendí el mensaje, pues volver a preguntar o decir, a ver, yo entendí esto, estoy bien. A veces lo que nos desespera es que ya queremos que llegue al punto, que llegue al punto y por eso es comodidad a la incertidumbre, ¿no? De, pues a lo mejor me aventé 3 minutos de paja para llegar al cuarto. Si en ese momento lo puedo hacer, pues debo de sentirme cómodo, ok, y escucho y veo que llegas al mensaje, a lo mejor hasta después. O a lo mejor nunca llegaste y te pregunto otra vez. Pero aquí lo que ocurre muchas veces es que nos desesperamos. Y imagínate que alguien me está expresando porque es un tema que le incomoda, porque su comunicación es abstracta, porque tiene inseguridad, porque a lo mejor se ha acostumbrado a que si no lo transmite o no dice lo que yo quiero, me enojo. Entonces a lo mejor la otra persona por eso está dando tantos rodeos, está hablando tantas cosas. Y yo me desespero y le digo, a ver, pero ya dime. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Estoy cerrando la comunicación, ¿te das cuenta? Por esa falta de tolerancia o falta de paciencia desde ahí pues ya se cerró la comunicación, porque en lugar de escuchar, se generó una agresión, sobre todo en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, eso sí te platico, cuando yo doy sesiones o cuando estoy en un trabajo muy específico,
Ahí es muy diferente porque tengo una forma de decirle, a ver, regrésate al foco y dime qué es. Ya cuando estoy trabajando en una cuestión emocional, o por ejemplo aquí, yo digo desde la parte de desarrollar metas. No sé si aquí tengo algún psicólogo o psicóloga, que a lo mejor también de repente cuando dan muchas vueltas, pues es como una forma de evadir, ¿no? Pero eso ya es con alguien que sabe trabajar y que puede identificar y porque estás para un trabajo personal. Pero si no, pues permite esa incertidumbre en la comunicación con las personas allá afuera. Seamos pacientes, seamos comprensivos. El siguiente punto, respetar la objetividad y subjetividad. Este es algo que me gusta, de lo que me gusta hablar mucho. Para un buen entendimiento hay que siempre aprender a distinguir los hechos de las interpretaciones. A eso me refiero en cuanto a la subjetividad y la objetividad. Hechos e interpretaciones son cosas distintas. Y aquí, como para que entendamos esta diferencia, platícame, en este momento, ¿qué es un hecho y qué es una interpretación? En el aquí y en el ahora que estamos en este curso, ¿qué es? A ver, compárteme. Para ti, en este momento, ¿qué es un hecho y qué es una interpretación? A ver, lo que tú entiendas, ¿no? Aquí no es de quién está bien, quién está mal. Es como para ponerte una prueba y ahorita te lo explico. ¿A qué me refiero con estos dos? Si no lo entendiste, no te preocupes. Lo que dice Lucía, hecho, lo que usted dice, e interpretación, lo que yo entiendo. Ok, sí entra ahí, sí. Interpretación subjetivo, hecho objetivo, ok. Hecho lo que es, interpretación, lo que pienso me hizo sentir, así es. El hecho es la realidad de cada uno y la interpretación lo que veo, exacto. Y yo les decía, por ejemplo, de ahorita, como decía, ¿no? Interpretación, ver algo real, hecho lo que está hecho. Ok, sí, también puede ir por ahí. O por ejemplo, en este momento, yo les decía, en este momento, ¿tú qué ves? ¿Qué es un hecho? Que estamos en el curso de comunicación consciente. Ese es un hecho. Un hecho ahorita es que todos estamos conectados, todos los que de la sala, obviamente, a través de la plataforma de Zoom, en un curso que yo organicé. Eso es un hecho, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sería una interpretación? Si te está gustando el curso, si me estás entendiendo, si es bueno, es malo, si te sientes cómodo o incómodo, si te caigo bien, si te caigo mal, eso es interpretativo. Y esto en la comunicación es importante aprender a distinguir los hechos de las interpretaciones. Nuestra naturaleza, exactamente, nuestra naturaleza es interpretativa. El ser humano por naturaleza es interpretativo. Y digo exactamente lo que dice Remede, lo que entendemos cada uno. Nuestra naturaleza es ser seres interpretativos. Pero aquí lo que debemos de aprender es, ok, yo entiendo que tengo mis interpretaciones y no es algo malo, pero tengo que aprender a separar cuando estoy generando interpretaciones a cuando son hechos. Entonces, si yo aprendo a hacerme consciente de esto, ojo, no es resistirme a generar interpretaciones porque es mi naturaleza, pero sí darme cuenta que es una interpretación y no es un hecho, nos abre la puerta o nos puede disminuir esta cuestión de que de repente hacer juicios de si está bien, de si está mal, de que, ok, me dijo tal, 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 pero darme cuenta que a veces yo empiezo a hacer suposiciones a través de cierta información, empiezo a abrir todo un panorama y es, ¿y qué tal que me dijo esto por tal, tal, tal? Entonces es como separar mucho, a ver, ¿qué me dijo esto? ¿Qué estoy interpretando yo? Y entender, lo que estoy interpretando no es que esté mal, pero saber que tiene que ver conmigo, que no es una realidad. Simplemente es algo que hago naturalmente, pero entender que no precisamente es la realidad. Eso nos ayuda mucho en la comunicación. ¿Me explico con esto? Entonces, para expresarnos, a veces, porque dejamos que todo se vaya como esta parte ambigua, para expresar una idea y para interpretar una idea y nos vamos y por eso se distorsiona todo. Entonces, hay que aprender a diferenciar lo que son mis interpretaciones y lo que es un hecho, lo que me dijo y lo que yo interpreté. Eso es algo que nos va a ayudar. No es sencillo, pero el simple hecho de aceptar que soy interpretativo, bueno, ya me puedo dar cuenta de a veces, sí, yo lo interpreté. Aquí quiero poner un ejemplo, me voy a detener tantito. No sé si les ha ocurrido ahorita con las nuevas tecnologías. Digo nuevas porque pues
dependiendo de nuestra edad, pero pues yo en la secundaria no tenía WhatsApp, no existía. Entonces, no sé si te ha ocurrido que de repente te estás comunicando por WhatsApp, es de, ay, está enojado. Y a lo mejor nada más tiene que ver conmigo o con algún sentido y que a veces, no sé si has tenido pleitos por lo que escribes en WhatsApp y todo tiene que ver con interpretaciones, porque el hecho ahí están las palabras, pero que le damos una tonalidad. Hasta cuando leemos el mensaje de alguien, nosotros le ponemos un tono, o de que está enojado, de indignación, o lo que tú quieras, y cuando solo es el puro mensaje lo que teníamos que leer. ¿Por qué escriben con mayúsculas? Yo conozco gente que se comunica solamente con mayúsculas y a lo mejor en un principio es esta idea, ¿no? De estar enojados. Digo, sí hay forma también de que podemos notar por ciertas personas que ya sabemos cómo se comunican, o a lo mejor, como dices, por mayúsculas sí sabemos a veces cuando alguien se enoja, cómo cambia esa forma de cambiar. Pero también cuántas veces no estamos haciendo interpretaciones y entonces es como, yo en lo personal, cuando se trata de hablar algo importante, no lo hago por WhatsApp para generar una cita, una interacción, algo por ahí puede funcionar. Para algo mucho más profundo, para mí el WhatsApp no es la forma adecuada. Por ejemplo, cuando hablo de trabajo en equipo, yo les digo, en grupos de WhatsApp es para dar instrucciones, qué se va a crear, qué va a hacer. Comunicación más completa, yo prefiero una videollamada de 2 minutos a que de repente por un mensaje mal entendido en un momento ya se generó un pleito de 2 horas en un grupo. No sé si les ha tocado ver esto, pero bueno. Es parte de esto de hechos e interpretaciones, ¿no? De objetividad y subjetividad. Me voy terminando. Aceptar la emoción propia es algo de lo que ya te decía hace rato de nuestro lenguaje no verbal. Nuestras emociones se manifiestan siempre, queramos o no, por más que tú creas que eres muy bueno, muy buena tapando tus emociones, de una u otra forma con nuestro lenguaje se van a manifestar nuestras emociones. ¿No? Y lo peor es cuando no son de una forma consciente. Y entonces se genera y si le sumas el punto anterior de repente irnos a puras interpretaciones y yo no estoy transmitiendo de una forma distorsionada mi emoción, pues bueno, ya se generó mmm, todo un conflicto. Entonces, hagamos algo natural, algo normal, hablar de emociones en cualquier tipo de conversación, el poder aceptar cómo estoy en este momento para que no se distorsione el entendimiento de lo que está ocurriendo. Hacer, aceptar la emoción propia no es lo mismo que yo llegue y esté molesto y con mi carota y yo contestándole así a mi mamá, por ejemplo, de sí, no, y ella cree que es por el momento y se enoja y nos peleamos, a decirle, ay, ma, es que vengo enojado porque pasó tal esto, ¿no? Y ya me puedo comunicar y al menos ella ya sabe que mi gesto, mi lenguaje no verbal no es por ella ni por lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, el simple hecho de aceptar las emociones abre muchas puertas y estamos más pendientes de que no se muestre la emoción en lugar de aceptar. Mejor acéptala. Hagamos algo natural. Dice Lilia, yo a veces me hago historias porque interpreto las cosas mal. Sí, suele ocurrir. Yo también a veces es algo que por eso te digo, yo aprendí a mejor comunicarme por llamada cuando es algo importante, porque en algunas ocasiones sí me llegó a ocurrir de, me está mandando a la goma, me está no sé qué, y ya que leía, porque en ese momento yo tenía una emoción, y ya que leía bien de, ay, no, yo lo interpreté mal. Sí, sí llegó a ocurrir. Entonces, a mí también me ha pasado. Y bueno, lo que te decía de la emoción es importante. Y cuando alguien, aquí nos dice Rocío, y me parece bueno este punto, esta pregunta que nos hace, y cuando alguien no muestra sus emociones, ok, mira, aunque no muestre sus emociones, seguramente si aprendemos a escuchar, te vas a dar cuenta. Parte de escuchar también es identificar o es como dice, desde qué emoción, y te aseguro que cuando desarrollamos esta escucha, hasta nos podemos dar cuenta si tiene que ver con nosotros o no. Y aquí entra esta parte de no tomarnos las cosas personales. Algo que a mí me ha ocurrido, no sé si les ha pasado de repente para ciertos trámites, hace poco que fui al SAT, por ejemplo, eh, me estaban atendiendo y la persona estaba de mal humor, pero no estaba enojada conmigo, así atendía a todos. Entonces, tal vez no dice estoy enojada, tal vez trata de, pero de una u otra forma, aunque escondan sus emociones, se nota. Y ahí parte de esto también de aceptar las emociones es identificarla de los demás y es entender que tal vez no es personal.
Entonces, lo que yo pude haber hecho de una forma reactiva es también molestarme y pelearme y ser grosero con la persona. O solamente ser neutro y no tomarme las cosas personales, ¿no? O saber que justamente yo me puedo hacer responsable y consciente de lo mío, no de los demás. Como no me puedo hacer responsable y ser consciente de qué está pasando en las demás personas, aprender a no tomarme las cosas personales y justamente a no hacer interpretaciones. Ok, escucho lo que dices, estás molesto, a lo mejor después en otro momento, en otro espacio, con otra emoción, si es alguien con quien me llevo, platico nuevamente del mismo tema y veo su reacción y a lo mejor si es diferente al anterior, pues ya me doy cuenta que era algo que a lo mejor ni tenía que ver conmigo. Entonces, si me expliqué con esto, Rocío, o si me expliqué con esta parte, no me puedo hacer responsable de cómo se sienten los demás. Es una realidad. Pero tampoco me debo de tomar personal como el qué emoción tiene la otra persona. Puede ser por lo que estoy diciendo, por lo que estoy haciendo, pero dentro de cada cabeza es un mundo. A veces no es lo que yo estoy diciendo, es algo que dije le detonó alguna herida, algún problema, algo que ha vivido, se acordó de un trauma, alguna etiqueta y está reaccionando y no es personal conmigo. Pero pues sería ilógico yo querer adivinar el por qué está reaccionando así. Simplemente es no tomarme las cosas personales. Y si no muestran emociones, tampoco puedo obligar a la otra persona. Lo que sí es un hecho es cuando yo sí hablo de mis emociones, cuando yo sí le pongo este factor emocional, muchas veces sí se puede abrir una posibilidad, sí se puede abrir una puerta que la otra persona siente esa confianza de hacer. No siempre será así, pero en muchas ocasiones sí podrá ocurrir de yo soy el que abre la puerta, abre el contexto a que la comunicación sea mucho más profunda. A veces con que uno dé el paso, el otro lo ve, se va a sentir en confianza y lo va a hacer. ¿Sí me explico en esto? Ahora, esto hablando en una relación afectiva, ¿no? Si estoy en un trámite, pues no quiero, a lo mejor mi intención en ese momento no es crear una relación de amor con quien me atendió, nada más es hablar y no entrar en conflicto, porque quién sabe qué esté viviendo. Es esta parte de interesarme por la otra persona, no lo voy a hacer enojar más. Yo a lo mío me restringo y no me lo tomo personal. De repente me puede enojar, pero no puedo estar siendo reactivo. Me expliqué en esta parte, espero, y que bueno, aquí ya me adelanté un poco con reconocer y acoger la emoción de la otra persona, ¿no? Que es esto lo que ya me estaba pasando, que es permitir a las otras personas que expresen lo que sienten. A veces no dejamos que las personas expresen lo que sienten porque hay emociones que nos incomodan, pero ese es problema nuestro. Nosotros hay que, si hay una emoción que, si me incomoda que la otra persona esté triste, no tengo que hacer cosas para que deje de estar triste. Mejor me hago responsable porque me incomoda y permito a la otra persona que se exprese. Es un poco lo que ya estábamos hablando, pero también es esta parte de ser generosos y poder permitir a la gente que se sienta. No toda la gente siempre tiene que estar feliz, alegre, tiene que aceptar todo con gusto. No, pues hay que dejarlos, todos somos seres emocionales y es parte de reconocer, acoger y aceptar. Esto no quiere decir que yo no ponga límites, el reconocer y acoger la emoción de otra persona no es lo mismo que porque esté enojado deja que me agreda, son cosas distintas, hay, ojo, siempre poniendo límites, pero sí es darnos ese permiso. Como aquí quiero poner un ejemplo, hablando de la comunicación, un tema que se da muy común o muy frecuentemente es el no saber decir no ante ciertas situaciones y tampoco sabemos recibir un no. No sé si te ha ocurrido, nos incomoda. Y entonces, por poner un ejemplo, llega alguien y me pide prestado y le digo, no, se va a molestar y está bien y no me tengo por qué enojar si se molesta. Solo tengo que reconocer, permitirle que se moleste y saber que no es mío. Y eso también es otra parte importante, pero no por lo mismo reaccionar y porque te molestas, eso. Dejar que la gente tenga sus reacciones y sus emociones y así también yo permitir tener las mías. Bueno, ya voy cerrando, asertividad, poder expresar de la forma más clara. Darnos cuenta, o más bien aprender a decir lo que queremos. Esa es parte de la asertividad. ¿Cuántas veces no manipulamos con la comunicación? Digo tal cosa para que entiendas tal. Y si no entendiste el mensaje oculto y no reaccionaste a lo que yo te dije, me molesto, me enojo, pero tal vez no supe comunicar lo que quería. Parte de ser asertivo es aprender a ir puliendo en cada vez ser más claros con lo que queremos decir. Lo que decíamos, aprender que en ciertos contextos requerimos ser un poco más concretos y en algunos espacios se podrá abrir el espacio a ser más
abstractos. Entonces, simplemente, pero en ocasiones, cuando se requiere hacer concretos, tener como mayor claridad. A veces, sin quitar la autenticidad, pero en algunas ocasiones, si normalmente no tengo certidumbre, a veces sí darme un espacio para pensar un poco más lo que voy a decir y serlo más claro y llegar al punto. A lo mejor, ya que te expresé mi mensaje, puedo abrir el contexto, a qué me refiero, te puedo mandar el mensaje y después darte explicaciones. Eso es parte de ser asertivo, en lugar de que muchas veces primero justificamos, damos una explicación y después ya transmitimos el mensaje. Eso es como un tip que te paso. A veces mejor primero di lo que quieres decir y ya que llegó ese mensaje, si quieres ya abres el contexto. Ya, mira, te dije esto por poner un ejemplo, ¿no? Oye, quiero que platiquemos de tal cosa, me siento así, ok, mira, es que lo que ocurre es porque tal, tal. Si me explico con esto, siempre procura que a las primeras palabras digas lo que quieres decir tal cual, directo al grano, y así después lo quieres abrir, ser un poco más abstracto, dar un poco más de información, de contexto, para que entienda mejor la persona, está increíble, pero ser asertivos es ser más claros, que las primeras palabras realmente transmitir ese mensaje. A veces no somos claros, ¿por qué? Porque no respetamos nuestras ideas, porque no respetamos nuestro sentir, porque creemos, tenemos miedo de expresarlo. ¿Cuántas veces no decimos lo que es por miedo, por desconfianza en nosotros mismos? Entonces es como hasta una forma de respetarnos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Esa es parte de ser asertivo. Y por último, flexibilidad y sentido de humor. Eh, Poder cambiar de perspectiva es también lo que te decía, no querer tener la razón. Ser flexibles a veces podernos retractar. Ser flexibles también saber pedir perdón. Saber aceptar una disculpa. Eh, si algo de repente tiene un mejor argumento y digo, oye, ¿por qué no? En lugar de tener la razón, ser flexibles. Mira, no había visto esta perspectiva, tal vez tienes razón. O no la comparto, pero no por eso estás mal. Eso es ser flexible, ¿sí me explico? A veces no tenemos que cambiar de opinión ante una comunicación, pero podemos comprender lo que siente o lo que expresa la otra persona. A veces date la posibilidad de que a veces sí puedas cambiar de opinión y no tiene nada de malo, no te hace menos valioso, menos poderoso. Aprende a aceptar. También si de repente me equivoqué en mi comunicación y dije algo incorrecto, en lugar de justificar y culpar a alguien más, parte de ser flexible es aprender a pedir perdón y oye, sí, no me comuniqué bien, perdón, disculpa. Y lo mismo, a veces el sentido del humor puede ser una buena solución para quitar esa tensión. Si ofendimos a alguien, no quiere decir hacerlo un chiste, pero sí de repente como, oye, discúlpame, a lo mejor a mí se me ocurre, oye, discúlpame, de repente soy bien bruto para hablar, ¿no? Y ya, a lo mejor dije algo y ya como que se baja la tensión y ya hasta me puse una etiqueta que no es que yo me crea que soy bruto, pero es como bajar un poco, es parte que nos ayuda en esta parte de relacionarnos con las demás personas. Entonces, pues aquí son como puntos muy sencillos, pero que podemos practicar, es que espero que los apuntes, que los practiques, que no esperes que por un curso, que por una semana que practiques, todo va a ser nuevo, es poco a poco ir mejorando, pero hacernos justamente comunicación consciente es tener esta capacidad de introspección, esta capacidad de hacer un alto y de notar qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, es de estar aquí ahora, de poder mejorar, de poderme dar cuenta donde todavía flaqueo, en lugar de seguir hablando y hablando y que sigan repitiéndose patrones y conflictos y cosas por mi vida. Entonces es esta parte y es paso a paso ir mejorando nuestra comunicación. No esperes o no idealices que en algún momento vas a ser perfecto y no va a haber problemas por la comunicación, no, pero sí van a disminuir y sí va a mejorar tu calidad de vida en tu trabajo, cómo te relacionas en tu entorno, con tu familia, contigo misma, contigo mismo, con tu pareja, si tienes un negocio, con tus clientes. De verdad es algo que requerimos trabajar todos. No, y no tampoco se trata de comparar, es sin dejar de ser tú, cómo puedo comunicarme mejor yo. Y es no compararme con nadie, solamente saber que cada año, si lo quieres ver, o cada mes, estoy comunicándome mejor, estoy aprendiendo algo nuevo de mí, algo nuevo para hacer diferente. A eso me refiero con esto. No espero que todo sea perfecto, que nunca haya malos entendidos,
pero incluso hasta cuando hay malos entendidos, el saber resolver y esta parte de ser flexible, de, ok, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué ocurrió en ese momento? En lugar de echar culpas, es qué ocurrió, qué puedo mejorar ante este malentendido, qué puedo cambiar. Si me explico con esto, es hacernos, te repito, le voy a repetir y repito mucho esta palabra, responsabilidad. Hacernos responsables de lo que a mí me corresponde. No me puedo, ya cuando me responsabilizo de los demás, no funciona, pero al menos sí de lo que a mí y lo que yo puedo hacer en mi entorno, cómo puedo mejorar. Y te aseguro que tu calidad va a mejorar. Dudas, preguntas, vamos bien, algo que no te haya quedado claro, algún punto que digas, no sé cómo aplicarlo en esta situación específica, adelante, comentarios, alguien que quiera compartir algo, todo bien. Pues mira, nada más para ir cerrando, esa es mi invitación. Algo que siempre les recuerdo es parte de la comunicación es conectar, trabajar con nuestras emociones, es una parte fundamental en la comunicación. Hay que recordarlo, siempre estar trabajando en nosotros. Eh, de verdad va a mejorar nuestras relaciones, te lo aseguro, y nuestra calidad de vida. De hecho, para mí cuando alguna parte de nuestra vida no funciona, muchas veces me gusta revisar las relaciones. A veces cómo nos relacionamos con las demás personas, digo, principalmente con la más importante que es conmigo mismo, pero también cómo me relaciono con los demás, a veces eso permea en las demás áreas. Entonces, por eso es que me parece tan importante y me gusta tanto este tema de la comunicación. Ya después podemos hablar y aprender de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal, de qué significa cuando se cierran los brazos y eso, y es ya como llevarlo a un nivel más allá. Pero creo que ahorita llevamos todos bastante tarea para aplicar en nuestra vida, para tener una perspectiva diferente. A lo mejor tampoco te dije nada nuevo, pero te recuerdo, una cosa es tener la información y otra cosa es aplicar. Entonces, a lo mejor todo esto ya lo sabías, pero aquí la pregunta no es si ya lo sabía, es qué tanto lo estaré aplicando. Y a todos nos puede ocurrir. Información tenemos mucha, pero a veces repetir una frase o decir algo suena muy bonito, aplicarlo en nuestra vida cuesta más trabajo. Entonces, pues nada, recordarte que esto no se quede en palabras y en información, que busques cómo lo podrías aplicar según tu contexto. Por eso te digo, yo no te puedo decir qué hacer, porque esta información son herramientas que tal vez te funcionen y solamente encuentre cómo aplicarlas a tu contexto, a tu estilo eh, de vida. A ver, quiero leer aquí, dice Rebe. ¿Nos puedes dar una charla de lenguaje no verbal, porfa? Sí, ¿les gustaría? Me parece, podríamos hacer uno de lenguaje no verbal. De hecho, no sé si alguien de aquí es de Ciudad de México, luego cuando voy allá a SAPI, en Ciudad de México, bueno, en Texcoco, de hecho, a veces doy clases, cursos presenciales de lenguaje corporal y podría buscar una forma de adaptarlo en línea. Yo creo que sí lo podríamos hacer. Estaría interesante porque es parte de mejorar nuestra comunicación. Voy a leer lo que nos dice Lucía. Dice, mi hija adolescente me pone a prueba. En el día cuesta trabajo, por las noches como que todo fluye. No, me imagino que es como que chocan más en cierto momento del día. Fíjate que eso también es importante verlo. Por ejemplo, en muchas cosas yo en la noche es cuando menos me comunico porque es cuando estoy más cansado. A veces puede ser por cansancio, o en la noche ya se están relajando y se abre más como la cuestión, o a veces estamos ajetreados en el día. Esas son cosas que también podemos ir aprendiendo. A veces, si ya es con una persona que te comunicas, cambia el entorno influye mucho. El entorno, bueno, puede ser desde el horario, como aquí nos dice, hasta a lo mejor siempre peleamos en la casa y quiero platicar algo, vámonos por un café, hagamos que el entorno sea un poco más amigable. También eso ayuda muchísimo. No lo mencioné, pero sí es muy importante. El horario, la forma que quiero leer aquí lo que nos dice. Dice, a mí me gustaría conocer los gestos y lo de la mirada, de esas cosas. Sí, fíjate que también podríamos hablar hasta de expresión facial, de lenguaje corporal, se me ocurre ahorita como hablando de eso, y dentro de eso les digo como de las 6 emociones base, cómo funciona la energía, comprenderlo un poquito más, sí podríamos ver eso. Quiero leer, dice, y sí, a veces para evitar problemas siempre pides disculpa, aunque no tengas la culpa, sino porque no me gusta que quede en mí. Sí, aunque no siempre. Aquí es como encontrar un punto medio, ¿no? Porque también a veces no hay que aprender a disculparnos cuando realmente la regamos, porque yo creo que todos la regamos en algún momento, pero cuando
culpamos, al contrario, ahí ya estamos cediendo. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero hay que aprender en qué momentos. Si bien a veces es cierto que ceder es ganar, también que no se vuelva una costumbre siempre ceder y siempre decir, porque entonces no, ahí también podríamos caer en el no poner límites. Sí concuerdo, pero siempre con límites, en ciertas ocasiones. A veces sí es como de no me va a llevar a nada esto, el tener la razón. A veces puedo ceder, pero también encontrar que no de repente siempre digamos, sí fui yo, y la verdad es que no. Entonces ahí es como, es complicado, ¿no? Pero es identificar un punto medio. Sí, voy a buscar esto que me dicen de si les gustaría, si los demás opinan lo mismo, incluso desde cuando quiero hacer como ahí en el grupo, me imagino que todos los que están aquí presentes ya están en el grupo, me gustaría hacer a lo mejor una encuesta y sí, este de lenguaje corporal me gusta mucho ese tema y lo podríamos hacer nada más para ir cerrando, seguiré subiendo información en el grupo, recuerda, no siempre no está activo todo el tiempo. Ahorita tenemos mucho tiempo sin hacerme presente en el grupo. A veces estoy más presente, a veces menos, pero ahí seguiré subiendo los cursos gratuitos. No, no lo dejaré olvidado, eso sí te lo aseguro. Estoy buscando también de repente compartir un poco de más cosas, solo requiero organizarlo un poco mejor. Siempre estoy abierto ahorita, como decían, proponme otros temas que puedan ser de ayuda. No siempre hago todos, pero los que pueda con mucho gusto los estaremos agregando. Sígueme en redes sociales y ya nada más como aviso dominical, anuncio dominical, a quien le interese, se sale un poquito de este tema, pero el día jueves 15 de febrero estaré dando un curso de tarot para principiantes. Quien les guste ese tema, ya saben que lo abordo un poco más desde una parte terapéutica más que predictiva, pero es quien le guste, daré uno de tarot principiantes. Si te interesa, mándame un mensaje. Es el próximo jueves 15 de febrero. Voy a leer aquí lo que nos comparten. Dice, sí, yo creo que en la noche cambia todo. A mí también me cuesta comunicarme por la noche. Sí, el horario, y ahí funcionamos cada uno distinto, pero sí, cuando son cosas difíciles, a mí me gusta hasta en la mañana, estoy como más claro en mi mente. Si me gustó mucho la presentación, por favor, comparte el material. Sí me interesa mucho el lenguaje no verbal. Claro, claro, y dices de este material, de estos puntos, sí, sin problema les puedo compartir la presentación. Es muy sencilla si se dan cuenta, pero si es como una guía, por supuesto, sin ningún problema. Dice, gracias a mis hijos he cambiado mi forma de comunicarme. Ha mejorado mi trato y mi interés por los demás. Maravilloso. Y a veces hasta a lo mejor ni era interés, solo era como estar en el canal, ¿no? Sí, a mí me interesa. ¿Qué costó el tarot? Tiene un costo de 220 pesos el curso de tarot para principiantes, pesos mexicanos para quienes estén en otro lado. Dice, ¿ocupamos el tarot físico o mientras? No, puedes tomar así la clase y ya en la clase yo les explico cómo elegirlo y mientras les mando un archivo con arcanos mayores, si no lo tienes aún. No, no es obligatorio, nada es como respondiendo a estas preguntas. Yo a veces les digo, mejor cómpralo después de la clase para que tomes mejor decisión y mientras te mando un PDF con los arcanos. Entonces no se preocupen, les platico, pues, a lo mejor la siguiente semana no voy a dar curso en Zoom, pero voy a hacer un live en la página y se los comparto con algún tema. Este de lenguaje corporal yo creo que lo voy a preparar para que sea en Zoom, para que pueda ser más amplio. Y bueno, sobre todo en marzo estaré retomando con más fuerza, porque ahorita a finales de febrero me iré de vacaciones, a descansar un poquito, pero seguiré retomando cursos, clases y todo lo que pueda ser de interés para todos nosotros. Recuerden el grupo de cursos gratuitos, todo es totalmente gratuito, ahí no hago anuncios. Si quieres saber de cursos con costo, pues bueno, vete a mi página, mándame un mensaje o en mis redes sociales. Ese curso lo quiero mantener así, también por eso lo mantengo cerrado. Se llama Eli. Gracias, Mario. Agradezco este espacio y tiempo. Bonita noche. Gracias. Igual para ustedes. Si no hay más dudas, preguntas, cualquier cosa también me pueden escribir en privado. A veces me tardo un poco, pero si contesto, pues tengan una excelente noche, descansen y pues aplicar y espero que algo te hayas llevado de valor el día de hoy. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias a todos. Lidia, bye. Minerva, tengan excelente noche, descansen. Sandy, Verónica, excelente noche, excelente media semana, ombligo de semana. Con mucho gusto, saludos. Con mucho gusto, Isabel, Rocío, Mónica. Tengan excelente noche. Descansen. Les estaré compartiendo ahí próximamente los demás temas. Nos vemos. Y no, ahí en el grupo les estaré compartiendo todo lo que venga, ¿eh? Entonces,
Cuídense, excelente noche, descansen.